Bien, buenas tardes, ¿cómo están todos? Vamos a empezar. Estoy compartiendo la pantalla con el texto, vamos a utilizarlo como referencia en esta primera parte y bueno, después voy a mostrar un ejercicio con los apuntes. ¿Me confirman si se está viendo correctamente la pantalla, por favor? Sí, Inge, se ve. Eso es excelente. Bueno, como siempre, tienen ustedes la versión en castellano del libro o, o esta que está aquí en inglés, que pueden utilizarla como referencia. Vamos a ver cómo se utiliza el método de fuerza para analizar cerchas. El método que vamos a ver acá se aplica indistintamente a cualquier tipo de cercha, incluso sin importar el grado de hiperestaticidad que ésta tenga. Ustedes deben recordar que el grado de hiperestaticidad se obtiene contando el número de nodos que tiene la cercha, multiplicando por 2 ese número de nodos, y a eso hay que restarle el número de barras y hay que restarle el número de reacciones en los apoyos. A partir de ahí se saca el grado de hiperestaticidad. Acá tenemos una cercha que externamente es isostática por los apoyos, fíjense, un apoyo fijo en A y un apoyo móvil en B. Por lo tanto, el cálculo de las reacciones se hace sin ninguna dificultad, es una cercha isostática externamente. Pero internamente, contando el número de barras, ocurre lo siguiente. Yo tengo, a ver, ¿cuántas barras? Son 4 más 2, 6. 6 barras más 3 reacciones en los apoyos, llevo 9 incógnitas. Y si contamos el número de nodos, son solamente 4 multiplicado por 2, eso hace 8. Entonces tengo 9 menos 8, 9 incógnitas menos 8 ecuaciones, eso da una incógnita de más, ¿no? Entonces por acá dice el texto, por inspección la cercha es indeterminada en primer grado, ¿no? Que es lo que acabamos de hacer. Todos ustedes deben recordar esa forma de verificar el grado de hiperestaticidad en una cercha. Bueno, ¿qué se hace? El procedimiento es idéntico al que hemos visto en vigas y en pórticos. Si nos está sobrando una fuerza, o sea, nos está faltando una ecuación, lo que hay que hacer es eliminar esa incógnita. En este caso la incógnita es una barra que está sobrando. Si nosotros pudiésemos convertir esta cercha en una menos una barra, pues la cercha se volvería estáticamente determinada, ¿sí? Y eso es justamente lo que se hace. Fíjense aquí la superposición. La cercha, vuelvo al problema original, tiene una carga de 400 libras y acá tengo la geometría, 6 y 8 pies y nada más. No me han dado el dato del área de cada barra ni tampoco tengo el módulo de elasticidad. Entonces seguramente nos dicen calcule tomando en cuenta AE, aquí está. A por E es el mismo en todas las barras. Bueno, ¿cómo se plantea la superposición? Esto hay que separar en la suma de dos cerchas. El procedimiento es el mismo. Miren lo que hacemos. Eliminamos la incógnita, en este caso es eliminar una barra. Vamos a eliminar la barra diagonal, como indica acá. Eliminar una barra es equivalente en este tipo de problemas a cortarla. Imagínense ustedes, si pudiésemos hacerle un corte a la barra AC, a la diagonal, pues se abriría una brecha y al estar separados los dos pedazos de esta barra, pues obviamente ya no habría fuerza alguna y la fuerza sobre esta barra valdría cero. Y al valer cero, bueno, es como si no existiese. ¿De acuerdo? ¿Por qué yo digo que se va a abrir una brecha? En realidad hay dos posibilidades y eso depende de si la barra en cuestión está en tracción o en compresión. La barra AC, si está en tracción,
¿Qué significa que está en tracción? Significa que si nosotros hacemos un corte en algún lugar de la barra, los dos pedazos se van a separar. Claro, porque está en tracción. ¿Se imaginan ustedes? Un elemento que está traccionado, si nosotros lo fracturamos, pues los dos bordes se van a separar. ¿De acuerdo? ¿Qué sería lo opuesto? Lo opuesto sería si la barra C estuviese en compresión. Si estuviese en compresión y nosotros fracturamos la barra, como está en compresión, lo que puede ocurrir es que se dé una superposición. Voy a tomar prestada la figura de al lado, esta. Esta sería la situación si la barra AC estuviese en compresión. Los dos extremos se superpondrían. ¿Se da cuenta? Bueno, entonces, como uno no sabe de antemano si está en tracción o en compresión, no le queda más que adoptar uno de los dos. Supongamos que está en tracción, ya listo. Entonces, si está en tracción, se va a abrir una brecha. Esa brecha, en realidad, es una deformación que la vamos a denotar como delta, y como estamos en la barra AC, la vamos a denotar como delta AC. ¿De acuerdo? Listo. Hay que sumarle la misma estructura, pero ahora sin cargas. Fíjense que en la primera, en la llamada estructura primaria, se han considerado las cargas que realmente actúan sobre la cercha. Pero ahora en la superposición ya no se toman en cuenta esas cargas, ¿no? Porque la idea es de que la suma restituya la situación original. Bueno, al hacer la suma, tiene que compensarse esta brecha que se ha abierto, delta AC. Y la única forma es que ahora se superpongan los dos pedazos. ¿De acuerdo? Para eso, ya que no hay más fuerzas actuando sobre la cercha, la única posibilidad es que, como se ve aquí en la figura, los dos extremos sufran una fuerza idéntica, si no, no habría equilibrio, idéntica, apuntando en el sentido que indican estas flechas negras, para ocasionar un traslape, una superposición. Esa fuerza, la que ocasiona el traslape, no puede ser otra sino la fuerza que realmente actúa en la barra AC. ¿Por qué? Porque esa fuerza ocasiona este desplazamiento, el cual tiene que, sumado al delta AC, dar 0. ¿De acuerdo? Ahora, ese desplazamiento, que podríamos haberle llamado delta prima, por ejemplo, ya por los ejemplos de las clases anteriores, podemos darnos cuenta que ese desplazamiento se puede calcular como el producto de la fuerza AC y una F minúscula, que aquí otra vez se utiliza el doble subíndice, AC, para referirse a la barra y a dónde está actuando la fuerza, que es en la misma barra, y esta F minúscula claramente es un coeficiente de flexibilidad, o sea, es una deflexión producida por una carga unitaria. Claro, lo que pasa es que en la superposición yo no voy a poder calcular este desplazamiento porque no conozco la fuerza AC. Si yo conociera la fuerza AC, no estaría haciendo todo este procedimiento, pues. Todo el problema es porque no conozco cuánto vale la fuerza AC. Entonces nos valemos de la superposición lineal, ¿de acuerdo? Calculamos el desplazamiento F minúscula en esta barra producida por una carga unitaria. Y sabemos que si esa carga unitaria se multiplica por la fuerza F mayúscula AC, va a ocasionar exactamente el desplazamiento que compense a delta AC. ¿No es verdad? Mismo concepto que antes, en los otros ejercicios. Si yo tengo una fuerza que ocasiona un desplazamiento de 1 centímetro y ahora agarro la fuerza y la duplico, entonces el desplazamiento va a ser 2 centímetros. Y si la fuerza se multiplica por 10, entonces el desplazamiento va a multiplicarse por 10 también, 10 centímetros, y así sucesivamente. Bueno, entonces la ecuación 1 es la ecuación de compatibilidad que habitualmente nosotros calculamos. En esta ecuación, delta AC se puede calcular por cualquiera de los procedimientos que ya conocemos.
trabajo virtual o castigliano. Es el desplazamiento de un nodo de una cercha isostática. Y F minúscula se puede calcular porque de nuevo estamos ante una cercha isostática y recuerden que para F minúscula la fuerza que actúa es una fuerza unitaria. O sea, conozco la fuerza, puedo calcular el desplazamiento. Una vez tenga ambos, reemplazo en la ecuación 1 y de ahí saco el valor de la fuerza F mayúscula AC, es decir, de la fuerza en la barra que nos está faltando. Una vez se conozca esa fuerza, el problema sigue siendo hiperestático, pero ya no es indeterminado. O sea, ya se conoce o ya se dispone del mismo número de ecuaciones de la estática que de incógnitas. Entonces el problema sí tiene solución. ¿De acuerdo? Ese sería el plan entonces. Este es el planteo del ejercicio. Entonces quisiera saber si hasta aquí se va entendiendo, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Muy bien, entonces continuamos. Lo que viene a continuación ya es el desarrollo, es decir, el cálculo de delta y de F minúscula. Y estas se calculan, como se puede ver acá en la figura, ¿no? Veamos, el libro está calculando delta primero y luego F minúscula. Empecemos para delta. Fíjense, aquí tenemos la cercha. Se coloca la fuerza de 400 libras, la carga externa, la barra está cortada, por lo tanto la fuerza en esta barra cortada vale 0. Siendo este el caso, lo que hay que hacer es calcular las reacciones en los apoyos y las fuerzas internas en cada barra. Esto es algo que ustedes pueden realizar y verificar sin mayor dificultad, ¿no? Es un problema un poco largo, ¿no? Ya lo saben, porque hay que analizar nodo por nodo o quizás trabajar por secciones, pero al final de cuentas hay que recorrer toda la cercha, todas las barras. ¿Sí? Tendríamos estas fuerzas que tenemos acá. Ahora, vamos a seguir más bien lo que el libro sugiere, calcular este desplazamiento delta con trabajo virtual. Entonces deben recordar la ecuación que vimos en el capítulo anterior para cerchas, sumatoria de n minúscula por n mayúscula por L entre AE. Para poder aplicar el método acá, lo que necesitamos es ahora aplicar una carga unitaria. Recuerden ustedes, n mayúscula representa la fuerza en las barras producidas por las cargas reales y n minúscula son las fuerzas en las barras producidas por la carga unitaria. ¿Dónde tiene que estar la carga unitaria actuando? Pues en el lugar en donde queremos calcular el desplazamiento. Y como queremos el desplazamiento aquí, la brecha que se abre, entonces hay que colocar una fuerza justo en ese lugar. Esa es una fuerza unitaria. Acá en el libro hacen algo que si uno un rato pestañea puede que se confunda, ¿no? Si me entienden la expresión. Si uno se desatiende un ratito puede terminar un poco confundido con esta situación. Entonces les pido que aquí me atiendan bien. Quiero calcular esta brecha que se ha abierto aquí, lo que hemos llamado delta AC. Y para ese cálculo lo lógico sería colocar para el cálculo de n minúscula una fuerza unitaria que genere la brecha. Sin embargo, aquí fíjense, en el libro hacen algo extraño, colocan la fuerza unitaria al revés, no para que se forme la brecha, sino más bien para que se dé un traslape. Pero ya a estas alturas, después de haber resuelto tantos ejercicios de este estilo, a nadie debería extrañarle esta situación. ¿Por qué? Porque el principio de superposición lineal se sigue aplicando. Si yo tengo una fuerza unitaria en el sentido que indican estas flechas, voy a generar toda una serie de fuerzas en las barras de la cercha. Pero si yo invierto el sentido de estas flechas
Siguen siendo cargas unitarias, pero ahora inviertan el sentido, pónganlas en el sentido opuesto. ¿Qué va a pasar con las fuerzas en las barras? Pues van a ser las mismas, exactamente las mismas, solo que con signo opuesto. ¿No es verdad? Bueno, eso es lo que aquí vamos a utilizar. Fíjense cómo calculan en el libro. Colocan la fuerza unitaria en el sentido en el que se da un traslado. ¿Ya? Y calculan las fuerzas en cada barra, 0,8, 0,6, 0,8. Veo muchos valores negativos. ¿Cómo se obtiene esto? Pues simplemente aplicando la estática. ¿De acuerdo? Vean que esta es una cercha un poco extraña, no como en la que teníamos originalmente, con una fuerza externa que ocasionaba que existan reacciones en los apoyos. Aquí no hay fuerzas externas, esta fuerza de 1 actuando sobre la barra no genera ninguna reacción en los apoyos. Lo que hay que hacer con esta fuerza es analizar nodo por nodo. Por ejemplo, podríamos empezar en el nodo C. Al nodo C le llegan dos barras, la horizontal, la vertical y la barra inclinada, sobre la cual actúa la fuerza unitaria. Entonces simplemente suma de fuerzas en el nodo C da 0 y el resultado pues 0,8 y 0,6. El signo negativo, recuerden, en cerchas representa compresión. Lo único que estamos diciendo con esto es que la barra horizontal de C está en compresión, nada más. La barra vertical de C también está en compresión. Eso es lo que estamos diciendo. ¿De acuerdo? Entonces, como yo había supuesto de principio que iba a haber una brecha, pero luego coloco la fuerza unitaria en sentido opuesto a la brecha, entonces yo esperaría que el resultado final al aplicar el método me dé negativo. Y en este caso justo ha dado negativo. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Pues simplemente que el supuesto inicial que se hizo, que había una brecha, es el correcto. Exactamente es eso lo que ha pasado. Hay una brecha. Repito, ¿por qué estoy seguro que se abre esta brecha? Porque cuando apliqué la carga unitaria la puse en sentido opuesto a la formación de la brecha y me ha dado negativo. Eso quiere decir que estas fuerzas unitarias están, entre comillas, mal. Tendrían que apuntar en el sentido opuesto, es decir, abriendo una brecha. Por lo tanto, es correcto. Realmente se separan estos dos pedazos. Y si se separan estos dos pedazos, eso significa que esta barra realmente está en tracción. Porque para que se separen estos dos, tiene que estar en tracción, no hay otra posibilidad. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esta sería la forma de calcular delta AC. Como no me han dado el dato de AE, solo puedo calcular hasta el numerador, 11.200. Para el caso de el coeficiente de flexibilidad, ocurre que ya tengo todo. Porque, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que colocar la fuerza real. La fuerza real son estas cargas unitarias. Luego tengo que colocar la carga unitaria. ¿Cómo se hace eso? Borro la carga unitaria y pongo en su lugar una carga unitaria. O sea, es lo mismo. Esto ya lo había mencionado antes, no es casual. No es casual. Siempre que se aplica el método del trabajo virtual junto con el método de fuerzas pasa esto. Entonces, claro, termina dando acá una sumatoria de n por n, o sea, n cuadrado. La fuerza real y la fuerza unitaria son lo mismo. Y como ya tengo calculadas las fuerzas en todas las barras, entonces es muy fácil hacer este cálculo. Vean ustedes que al ser n cuadrado, por mucho que sean negativos algunos, todo se vuelve positivo. El resultado final da positivo. ¿De acuerdo? Entonces estamos en condiciones de juntar el resultado de delta y el resultado de F minúscula en la ecuación de compatibilidad. Entonces reemplazo el 11.200 con todo y su signo, reemplazo el 34.56 con todo y su signo, y de acá puedo sacar la fuerza AC que me estaba faltando. Haciendo los números, esto da 324 libras. Resultado positivo, lo cual implica que esta fuerza está en tracción. ¿De acuerdo?
Ese es el ejercicio. Una vez se tiene esta fuerza, bueno, el resto ya en el libro ya no lo calculan. Una vez conocida esta fuerza, pues el problema es como si volviéramos al esquema original, en donde ya conozco la fuerza diagonal, por lo tanto ya la estructura está determinada. Es aplicar estática nomás, sacar las reacciones, sacar las fuerzas en todas las barras y el problema está resuelto. Incluso si quisiera por trabajo virtual calcular algún desplazamiento de algún nodo, también lo podría hacer porque ya conozco todo. Ya conozco las fuerzas actuando sobre todas las barras. ¿De acuerdo? Bueno, ese es el procedimiento. No he hecho la verificación de los números, pero les pediría que ahora, mirando este sistema, que lo tienen acá, verifiquen alguna de las fuerzas que están viendo. Algunas, ya sean de la cercha con la fuerza de 400 libras o la cercha con la carga unitaria. Cualquiera. Vamos verificando, por favor, algunas de estas fuerzas que aparecen aquí. El más 400, menos 500, más 300, algunas de estas. Y ya después, cuando estén resolviendo por cuenta propia, pues tendrán que sacar todas las barras. ¿Ok? ¿Se entiende el procedimiento? ¿Alguien quiere preguntar algo? Ok. Bueno, entonces unos minutos, por favor, yo voy a detener la grabación. Solo unos minutos, unos 2 o 3 minutos, para que ustedes obtengan alguna de estas fuerzas y podamos luego continuar con nuestro avance. Detengo la grabación entonces, jóvenes. Bueno, han tenido un tiempo para revisar algunos de los resultados. Obviamente estos ejercicios son un poco largos, ¿no? Son sencillos, pero son largos. Cada vez que uno tiene que resolver una cercha ya sabe a qué se está teniendo, ¿no? Tiene que aplicar repetidas veces el método de nodos o el de secciones. Y si bien, repito, es bastante sencillo, pero toma un tiempo. Pensando en un examen, pues la recomendación sería practicar un poquito, ¿no? Unos cuantos ejercicios de principio a fin y sacar los resultados correctos sin demorarse demasiado. Esa sería la recomendación, porque después, teniendo el tiempo suficiente y la paciencia suficiente, todo el mundo saca el resultado sin lugar a dudas. No hay forma de equivocarse, son problemas sencillos. Lo que me interesa en este momento es saber si todo el mundo le está agarrando la idea al procedimiento, ¿no? Lo que estamos haciendo. Miren, lo hemos dejado para el final el tema de las cerchas, porque claro, es un poquito más enredado, pero si miramos bien es lo mismo que hemos hecho en vigas y en pórticos, exactamente lo mismo. No hay diferencia alguna. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo repito, si es que alguien quiere que se aclare algo sobre el procedimiento. Ok. Bueno, hay unos ejercicios adicionales en el libro a manera de ejemplo, pero que ya pueden ustedes verlos por cuenta propia. Uno más en realidad. Y luego hay un subtítulo de estructuras compuestas. Cuando uno habla de estructura compuesta, pues hay que explicar bien, aclarar a qué se está refiriendo con compuesto. No puede ser compuesto en cuanto al material o puede ser compuesto en cuanto a que son dos tipos de estructuras que se unen, digamos, de manera de que trabajan combinadas. Y claro, aquí tenemos una fotografía interesante en el libro. No sé si se alcanza a ver. Es un puente que tiene una cercha abajo. Aquí la fotografía es esta y el ejercicio lo tenemos aquí abajo, ¿no? Y claro, esto trabaja de manera combinada, por eso es una estructura compuesta. El puente, la viga del puente trabaja como viga a flexión y las barras que están abajo trabajan como una cercha. Y el procedimiento de cálculo es el mismo, ¿no? Uno comienza
cortando una de las barras y aplicando la superposición para hallar las fuerzas en todas las barras, y una vez conoce las fuerzas en todas las barras, ya puede calcular las fuerzas que actúan sobre la viga. Vean ustedes qué cosa interesante. Por acción y reacción, toda fuerza que hace la viga sobre la cercha es la misma que hace la cercha sobre la viga. Entonces, si nosotros conocemos las fuerzas en las barras, aquí en la estructura real, las fuerzas en las barras, entonces ya conocemos las fuerzas que actúan desde la cercha hacia la viga, y con eso podemos completar el análisis de la viga. Generalmente este tipo de problemas uno aborda primero analizando las barras, las que forman la cercha, como aquí sugiere el texto, y luego recién se pasa a la viga a resolver el problema de flexión. Entonces eso es lo que está hecho acá. Primero analizan la cercha, y una vez conocidas las cerchas se analiza el problema de la flexión, todo junto. Vean qué interesante esta situación. Al haber cortado la barra, una de estas, por simple inspección uno empieza a notar que las fuerzas en las otras barras se hacen 0, 0, 0. Se empiezan a hacer 0. Vean ustedes, este nodo donde estoy marcando con el puntero obliga a que las tres barras valgan 0. ¿Verdad? Cuando yo aplique aquí suma de fuerzas en este nodo sobre la horizontal, obligo a que la barra inclinada valga 0. Y con eso, la barra vertical termina valiendo 0 también. Bueno, eso no va a ocurrir siempre, eso está claro. En este ejemplo está ocurriendo. Y por mucho que no valiera 0, siempre es posible calcular las fuerzas en todas las barras, simplemente aprovechándonos de que la estructura se ha vuelto bueno, no isostática, sino estáticamente determinada. Puedo hallar todas las fuerzas. Una vez conozco todas las fuerzas, en este caso ya sé que todas las barras valen 0, 0 y 0, entonces puedo hallar la ecuación de los momentos. Rápidamente saco las reacciones y puedo hallar las ecuaciones de los momentos, m mayúscula 1, m mayúscula 2. Fíjense que ahora dejamos a la cercha y nos podemos analizar la viga. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí está hecho el análisis de esta manera. Lo propio en el otro caso, ahora con la superposición, coloco la fuerza unitaria. Ahora no es 0 la fuerza en esta barra, pero eso no impide el que yo pueda hallar las fuerzas en todas las barras que restan. Por ejemplo, en el nodo que hace rato analizábamos, si tenemos una fuerza unitaria a la derecha, eso ocasiona que en la barra inclinada hay una fuerza a la izquierda, por lo tanto hay tracción, por eso el signo positivo, y la fuerza en la barra vertical negativa, por eso es compresión. Entonces podemos terminar de hallar las fuerzas en todas las barras. Y a partir de esto podemos hallar la ecuación de momentos, porque si ya tengo las fuerzas en todas las barras, yo puedo hacer el cálculo de la ecuación de momentos. Fíjense un detallito aquí que en el caso de arriba no mostré. Cuando vamos a analizar la viga, tenemos que hacerlo tomando en cuenta que el tramo que empieza en el apoyo y continúa hasta antes de que llegue la barra vertical está sujeto únicamente a la fuerza de reacción, que equivale a 6 kN, y a la carga distribuida. Pero cuando ya nos pasamos de esta barra vertical, ya hay que tomar en cuenta a la fuerza de la barra vertical, que por cierto ya la conozco. En este caso da la situación de que vale 0 y la barra inclinada también vale 0. ¿No? Repito, eso no necesariamente va a ser así, pero me obliga a utilizar dos coordenadas, x1 y x2, y estas son las ecuaciones de momento, m1 y m2. ¿Por qué no utilizan en el libro una tercera coordenada para terminar de recorrer la cercha o la viga? Bueno, es porque esta es una estructura simétrica, entonces seguramente en el problema van a integrar, van a calcular desde el borde hasta la mitad de la viga nomás, y la otra mitad la va a multiplicar por 2 porque es simétrico. Entonces ya no necesito una tercera coordenada, el x3. Aquí están las componentes, o más bien las ecuaciones para m minúscula con la carga unitaria. Y el resultado, bueno, lo pueden ver, y ya ustedes podrán verificarlo posteriormente cuando estén estudiando el ejercicio. ¿Qué hay que hacer?
pues aplicar la ecuación habitual para la deformación. Pero como ahora la estructura es compuesta, hay una parte de la estructura que es una viga que trabaja flexión y el resto son barras articuladas que son la cercha, la armadura. Entonces necesitamos una ecuación para la flexión y otra ecuación para las barras. ¿De acuerdo? Da la situación de que para las barras todas las fuerzas valen cero. Por eso es que es todo 0, 0, 0. Pero esto es simplemente en este ejercicio, ¿no? En otro, pues acá podrán haber valores distintos de cero. Y el que no es cero es el que viene de la integral. Aquí tengo las ecuaciones de momentos, hay que integrar. Acá fíjense, integra de 0 a 2 primero y luego de 2 a 3. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? Pues simplemente que x1 va desde 0 hasta donde empieza la barra vertical y esto, vamos a ver en el ejercicio original, estos son 2 metros. Y luego, desde el x igual a 2, debería de ir hasta x igual a 4, pero en realidad en el libro están integrando solo hasta x igual a 3, porque solo hasta la mitad. Entonces se está haciendo el cálculo desde el borde de la viga hasta la mitad. La otra mitad va a arrojar el mismo resultado debido a la simetría. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer en el cálculo es multiplicar por 2 la deflexión, nada más. O sea, el resultado de la integral lo multiplico por 2 y ese es el resultado total. No necesito hacer más trabajo. Entonces eso es lo que está puesto acá. Noten ustedes, hay un 2 por delante y se procede a la integración en x1 de 0 a 2 y en x2 de 2 a 3. Los términos que vienen de las barras todos son 0, 0, 0. Entonces no suman nada. Para el caso de FCC, coeficiente de flexibilidad, la situación es la misma, solo que ahora no son 0 las fuerzas en las barras. Entonces termino con valores distintos de 0 en la integración y distintos de 0 en la sumatoria. Pero el resultado es exactamente, o sea, el procedimiento es exactamente el mismo. No estoy revisando los números acá, porque, bueno, siendo un ejemplo que está resuelto en el libro, ustedes pueden hacer la revisión ya posteriormente. Lo que interesa es entender la idea. ¿De acuerdo? Entonces se estaría aplicando la ecuación de compatibilidad, como siempre, para hallar la fuerza C. ¿Qué es la ecuación de compatibilidad? La ecuación 1, donde he reemplazado delta y F minúscula, los dos valores. Entonces, ¿dónde estaba delta y F minúscula? Aquí estaban en el planteo. Cuando se planteó la brecha, se hizo el corte en esta barra, se genera este desplazamiento delta. Ese delta sumado a este otro desplazamiento que viene de aplicar la fuerza unitaria y multiplicarla por la fuerza F mayúscula, ese desplazamiento, coeficiente de flexibilidad F minúscula, lo puedo calcular, ya lo tengo calculado, multiplico por la fuerza F mayúscula, que es la fuerza en la barra realmente, y esa es la ecuación 1. Entonces, como siempre, hemos obtenido una ecuación en donde los dos desplazamientos, delta y F minúscula, se conocen y F mayúscula se calcula, se despeja de acá. Y esto es lo que se ha hecho en este ejercicio y pueden ver acá el resultado, 7.85 kilómetros. Llegaría a ser este el ejercicio más completo de toda esta parte, el más completo, porque se estaría juntando un problema de flexión en vigas más un problema de cerchas. Y vean cómo el método energético de trabajo virtual o el de Castigliano funcionan perfectamente bien. Perfectamente bien. ¿De acuerdo? Dejo para que ustedes revisen los números. Quisiera saber, sin embargo, si se está entendiendo la idea. Vamos a ver. Ah, ya, Fernanda dice que sí, excelente. Una maravilla. Entonces, si hubiese
Alguna consulta, ya saben, en el momento que gusten, la hacen. Entonces, este tipo de estructuras realmente son atractivas, ¿no? Son una combinación, entonces, de elementos que trabajan a flexión, que trabajan a tracción y compresión. Aplican mejor, digamos, a estructuras metálicas, aunque también podría darse el caso de una viga de hormigón y una armadura metálica, podría ser, pero bueno, en la práctica uno puede toparse con una situación como esta. ¿Ya? Ok, con esto tendríamos completos los ejercicios básicos. Este último no es ya tan básico, ya es digamos, un extra que se puede ganar. Acá en el libro completan el análisis teórico extendiendo el método de fuerzas a tantos grados de libertad como sean necesarios, perdón, a tantas redundantes como sean necesarios. ¿Verdad? Habíamos visto en una clase anterior que no necesariamente esto funciona para un grado de hiperestaticidad, también funcionaría para 2, 3, 4 o lo que fuere. Entonces, en teoría no hay límites. El tema pasa por el cálculo de estos coeficientes de flexibilidad, que habría que anotar ya de alguna manera, ¿no? De una manera que sea más eficiente matemáticamente. Entonces, fíjense, aquí se podría hacer esto. En la primera ecuación, poner F11, F12, F1n, hasta las n reacciones redundantes que quiero yo calcular. Luego F21, F22, hasta F2n y así completar. ¿Para qué? Bueno, para formular el problema matricialmente. Yo puedo terminar de plantear este sistema de ecuaciones de forma matricial. Como ustedes han visto en sus cursos básicos de álgebra, un sistema de ecuaciones lineal se puede expresar de forma matricial. Entonces, ¿cómo sería esto? Tendríamos del lado de la matriz unos coeficientes de flexibilidad multiplicados por un vector que serían las fuerzas R1, R2, Rn, las fuerzas redundantes. Y del otro lado estarían los desplazamientos que se producen en la estructura primaria, lo que venimos a llamar delta, delta 1, delta 2, delta, etc. Y claro, tendríamos el coeficiente de flexibilidad, que lo puedo denotar como F en negrilla. Este F en negrilla es la matriz. R mayúscula en negrilla es el vector de fuerzas y delta en negrilla es el vector de desplazamientos delta. ¿Qué quiero sacar de acá? Pues R mayúscula. Y esto lo puedo obtener simplemente aplicando la inversa a F minúscula, ¿no? Aplicando la inversa por delante en el lado izquierdo de la ecuación y en el lado derecho de la ecuación. O sea, esto se convierte en un problema matricial. Y en principio no hay ninguna limitante para que esto funcione bien. ¿De acuerdo? Y de hecho así es. Matricialmente se obtiene el problema, o sea, se plantea el problema y luego despejo R, que son mis redundantes. ¿Sí? Como pueden ustedes ver, sin demasiado esfuerzo hemos llegado a una primera formulación matricial. Y es que el análisis lineal de estructuras termina formulándose de manera matricial. ¿Sí? Sea por el camino que uno vaya, termina con una formulación matricial. Le terminan saliendo sistemas de ecuaciones lineales, siempre lineales, y su solución es matricial. En el último tema del curso vamos a ver esta misma situación, o sea, una formulación también matricial, pero no en términos de los coeficientes de flexibilidad, sino en términos de su recíproco, su inverso, que son los coeficientes de rigidez. Por una cuestión más de estabilidad numérica, de eficiencia del algoritmo numérico, es que esta formulación matricial en flexibilidades no se la utiliza en el método matricial de estructuras, sino la otra, la de rigideces. Pero estamos mostrando que el planteo se lo puede hacer también así. ¿Ok? Bueno, dejamos ahí las consideraciones teóricas. Aquí en el libro siguen ahondando con algunos aspectos más. Hablan de estructuras simétricas, cómo se puede ganar un poco de tiempo,
pero prácticamente esto ya yo lo he mencionado. Cuando uno tiene una estructura simétrica, lo que puede hacer es analizar la mitad de la estructura y la otra mitad pues automáticamente sale. Es notoria esa situación. ¿De acuerdo? Aquí hay algunos ejemplos de ese estilo. Y para completar esta parte, el libro menciona el tema de las líneas de influencia. Esto yo voy a avanzar también, ¿de acuerdo? Pero no en este momento. Voy a reservármelo para después de una o dos clases de hacer algunos ejemplos, ahora que ya la teoría está completa del método de fuerzas. ¿De acuerdo? Si ustedes gustan, ya pueden adelantarse y leer un poquito las líneas de influencia que han debido ver en isostáticas también, que tienen mucha utilidad en el estudio de puentes. ¿De acuerdo? Pero por el momento no voy a hacer mayor mención. ¿Ok? Con esto terminamos, jóvenes, hasta esta parte. ¿Qué nos resta? Pues hacer algunos ejercicios ya de los propuestos, mostrar cómo se implementa esto en SAP. La verdad es de que lo que estaría faltando en SAP sería algunos casos puntuales. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay asentamientos? ¿Qué pasa cuando hay un apoyo flexible, ¿sí? un resorte? ¿Y qué pasa en este último ejemplo que hemos visto minutos atrás si tengo una estructura compuesta? ¿Cómo puedes resolver SAP? Hay que introducir esta pequeña estructura y ver si el programa lo puede o no lo puede hacer. Por supuesto que sí lo puede. ¿De acuerdo? Entonces, esos detalles estarían faltando y voy a revisarlos en la siguiente clase que nos veamos. ¿De acuerdo? Con esto concluyo la clase de hoy. Reitero que el día de mañana, por el tema de las elecciones, no vamos a pasar clases, no hay entrega de la práctica y ustedes estarían entregando la práctica recién el día miércoles. Entonces, por favor, miércoles hacemos la evaluación sobre la práctica, esa evaluación cortita en línea por 20 puntos. Y jueves y viernes todavía vamos a seguir avanzando para el examen del miércoles de la subsiguiente semana. ¿De acuerdo? Como les he avisado en la plataforma, todo se ha tenido que recorrer una semana, lamentablemente no hay otra alternativa. ¿Ok? ¿Todo claro para todos entonces? ¿Cómo vamos a proceder? Sí, Inge, quedó claro. Todo claro, excelente. Listo, jóvenes, nos desconectamos entonces. Ah, ya, María Fernanda dice la grabación del lunes. Oh, ya, ok. Parece que olvidé subir esa grabación. La voy a actualizar, Fernanda. ¿Ok? Listo, jóvenes, eso es todo entonces. Buenas noches y hasta la próxima semana. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.